Hoy y mañana vamos a tener un trabajo muy intenso. Donde en todo proceso de transformación, un Geber es un estratega. Es decir, Dios a todo guerrero le da la capacidad estratégica de planificar la manera en que va a conquistar algo. Un Geber sabe conocer las estrategias de su enemigo. Sabe entender aun cuando su enemigo lo está influenciando para que tome una decisión incorrecta. Creo que es en eso donde hemos tropezado mucho como varones. Creo que hemos tenido una fe inmadura. Hemos creído que la fe es mágica y la fe no tiene nada que ver con la magia. Y creo que hemos perdido la perspectiva de la necesidad de la sabiduría para la guerra, la sabiduría para desarrollar y trazar nuestra vida. Creo que a veces hemos perdido la perspectiva de que Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor, tiene mucho más que simplemente la conquista de un buen trabajo, como veíamos ayer, o un buen pasar en medio de la tierra. Lo que Dios más persigue, lo que más persigue es nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestro conocerle a Él y nuestro entrenamiento. Dice que el Padre a quien ama, disciplina. El propósito de la disciplina no es castigo. El propósito de la disciplina es maduración y crecimiento en la administración de lo que Él nos ha concedido. Entonces un Geber es una persona muy sabia y muy madura para trazar su vida. Un Geber entiende que cada día es importante. Cada día es algo precioso. Cada día está consciente de la administración del propósito. Y un Geber sabe reconocer en su propia vida los síntomas que el infierno quiere traer para hacerlo tropezar y hacerlo mal administrar lo que Dios le ha concedido. Entonces, entre hoy y mañana vamos a estar trabajando sobre la escoria que el pecado trajo, la escoria que brotó en el corazón del hombre, en el alma del hombre. Y normalmente es por esa escoria que nosotros cometemos tremendos errores. Vamos a estar analizando desde Adán, a través de ciertos personajes en lo que el tiempo nos dé, pero se me hizo muy interesante lo que el Espíritu Santo cómo guió la construcción de lo que vamos a ver, porque, como le decía ayer, el infierno, desde que Dios crea al hombre, empezó a estudiarlo. La serpiente empezó a estudiar al hombre, a querer entender qué era. Piensan que era lo único que tenía, era muy diferente a todo lo creado, era muy diferente a los ángeles, tenía cuerpo, tenía alma, tenía características de una creación nueva que no había habido. Y lo empieza a estudiar y lo empieza a medir. Como cuando suben los boxeadores al ring y vos lo ves al principio que se miran y se estudian y
y prueban a tirar una trompada a ver cómo se defiende el otro y se empiezan a estudiar qué punto débil tiene para poder atacar. Un poco eso pasó. Como les decía recién, el problema que el infierno nos ha estudiado a nosotros, y yo no creo que nosotros tengamos que ponernos a estudiar el infierno, pero sí tenemos que saber reconocer cómo se vale de nuestras debilidades para impedirnos cumplir el propósito. Entonces vamos a ir estudiando y viendo las patologías, los tipos de mente que se fueron construyendo, los tipos de estructuras espirituales que se fueron construyendo en el corazón del varón, y sin duda que en la mujer también, pero nos vamos a enfocar más en la posición del varón para entendernos. Y la verdad lo felicito por el trabajo ayer en los grupos que armamos. Hubieron muy buena apertura y se nota que hay hambre, y donde hay hambre el cielo trae comida, ¿no? Entonces, y vamos a estar trabajándolo también en los grupos, a estos temas. Vemos que en Génesis, capítulo 3, versículo del 8 al 10, y hoy me van a tener que disculpar, sé que son textos que conocemos, sé que probablemente no vamos a hablar muchas cosas que no hemos oído, pero no se trata tanto de que ya lo oí, la diferencia está en si hubo entendimiento en mí. Lo importante es tener entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Cuando un concepto, una enseñanza, una sabiduría aterriza en mi vida y me trae una comprensión nueva que me permite tomar decisiones, que me permite trazar una estrategia en mi vida diferente, ¿sí? La desobediencia de Adán trajo una neta pérdida de posición. Fíjense, dice, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En estos dos versículos podés ver brotar un montón de experiencias, emociones que el hombre no había experimentado antes, como consecuencia de la caída. Ni bien el hombre peca, cae de su posición. Cuando Dios le pregunta dónde estás, no es porque no sabía dónde estaba, sino que no estaba donde debía estar. Quiero que entiendas que tu espíritu, o sea, el diseño de Dios sobre nosotros es multidimensional. Es decir, vos estás acá en una silla, pero el espíritu nuestro puede estar en diferentes posiciones dentro de los territorios espirituales y regiones espirituales que Dios ha creado. Esas regiones espirituales son más permanentes que los cielos y la tierra que nosotros pisamos y vemos acá. Y ese es el problema que hemos desarrollado, un cristianismo con varones que solo tienen conciencia más del plano terrenal que del plano del espíritu. Entonces Pablo insiste tanto en que Jesús hizo que nosotros nos podamos sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Pero lo tomamos, ¿me entendés?, como algo metafórico, algo que tendrá importancia cuando nos muramos, y no entendemos que allí está verdaderamente las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra victoria, no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces la falta de gobierno, la falta de entendimiento de la realidad en el espíritu es lo que ha hecho que dentro del cristianismo se vive una vida tan chata, tan superficial y tan poco efectiva.
Entonces la realidad es que cuando vos te pones a ver, a pesar de que podamos tener 10 años de cristiano, 20 años de cristiano, los matrimonios siguen teniendo terribles problemas estructurales, los varones siguen teniendo terribles problemas en la administración de su propia vida, los hijos crecen llenos de problemas, y vos decís, ¿por qué? A ver, si se supone que con el tiempo que tenemos en Cristo, tendríamos que tener ya eficacia. ¿Y por qué no la tenemos? Porque podemos estar en una congregación, podemos hasta ejercer el pastorado, ejercer el ministerio y no haber aprendido a vivir la vida en el Espíritu. Y esa es una de las mayores crisis que la iglesia tiene. La iglesia no sabe vivir la vida en el Espíritu. Sabe cumplir con la liturgia que cada congregación establece, es decir, cada congregación pone sus parámetros. De por sí la iglesia ha elegido muchas veces como ministros a gente que tiene muy buena capacidad como administrador, pero no necesariamente que maneja las herramientas del Espíritu. Entonces las congregaciones se terminan convirtiendo en una especie de empresas que se gestionan desde las capacidades administrativas y no desde el Espíritu. Entonces quiero que entiendas que necesitamos en muchos aspectos reaprender el Evangelio. Porque si nosotros somos sensatos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no nos sirve el Evangelio que aprendimos. No es que el Evangelio nos sirva, sino que aprendimos un Evangelio que no es eficaz. No es eficaz contra las puertas del Hades. No es eficaz a la hora de transformar la realidad. No hay autoridad. Oro, esto, lo otro, pero Santiago habla de la oración eficaz. ¿Qué quiere decir? Que hay una oración que no es eficaz. Hay una vida que no es eficaz, aunque digamos que es cristiana. Cuando yo le hablaba hace 10 años, cuando el Señor nos llama, fue un poco sincerarse y decir, el Evangelio que aprendí no me sirve. No me sirve. Iba a ministrar un matrimonio, construíamos, volvíamos al otro día y parecía que se habían robado todo lo que habíamos construido. De nuevo se peleaban igual y demás, y vos decías, ¿cómo puede ser que levantamos una pared y nos levantamos al otro día y la tumbaron? Entonces una ignorancia de cosas en el espíritu. Y yo te estoy hablando mucho más allá de la guerra espiritual. Porque esa es la guerra espiritual, es simplemente un griterío y reprender a todos los demonios que se me crucen con la cabeza a ver si le pego a alguno. Y también es muy desgastante y tampoco es eficaz. Hay algo mucho más eficaz que la guerra espiritual en sí y que más bien te va a llevar a hacer una guerra correcta, que es la vida en el espíritu. Te podría decir que hay 3 escalas. La primera, ignorás el mundo espiritual. La segunda, confrontás al infierno. La tercera, tenés la autoridad de Dios y la palabra de Abar para establecer la realidad de Dios y que el diablo se corra. Yo creo en ese entrenamiento. Es decir, el monte que se me ponga delante, lo arranco. El árbol que se me ponga delante, lo desarraigo. Las estructuras del infierno que se nos pongan delante, las removemos. Pero nuestra meta no es luchar contra el infierno, nuestra meta es establecer la realidad de Dios en nuestras vidas. Eso se entrena, varones. Eso se forma, eso se desarrolla. Y la responsabilidad de la iglesia es entrenar eso. Eso debiera ser. No simplemente tener cristianitos que no pequen y traten de vivir lo mejor posible. No. No se trata de no pecar. Se trata de algo más que no pecar. Se trata de construir lo correcto. Edificar lo correcto. No decir, sí, no peco, sí, pero tampoco construís. Entonces Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? El Señor dice, bienaventurado aquel que cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo aquello para lo cual lo comisionó. Quiero decirte que haber nacido
ya te ha asignado un comisionamiento de Dios y mucho más haber nacido del agua y del Espíritu. Entonces, hay un propósito integrado al cuerpo de Cristo. Nunca el propósito es individual. Eso es mi propósito y busco mi propósito. Nunca vas a encontrar tu propósito si no entendés que sos parte de un cuerpo. Y en realidad tu propósito no es para vos, es para beneficio del cuerpo. Entonces hay gente que busca su propósito como si buscara su carrera, su estrellato, su posición. Y no. En realidad no voy a encontrar eso si primero yo no amo a la iglesia. Y también es ahí donde es importante el cuerpo al que yo pertenezco, la congregación a donde estoy, porque o me impulsa o me aplasta. Es la realidad. Entonces nosotros nos dimos cuenta que teníamos un evangelio que no nos funcionaba. Si estaba enfermo, se moría. Si había crisis en el matrimonio, le emparchabas un poco y vivían emparchados toda la vida, pero vos no veías la transformación de Dios en la vida de la gente. Yo le llegué a llamar el evangelio de la resignación. Es decir, tener la capacidad de aguantar que tu vida se degrada y retroceder, como el ratón con el gato. El gato da un paso, el ratón retrocede. Y así ir viendo cómo el infierno terminaba asfixiando y limitando la vida de la gente, pero vos no veías cumplirse el propósito de Dios. Y fue toda una crisis meternos a querer encontrar un evangelio que funcione. Fue toda una crisis, fue una resistencia del infierno, fueron 3 años y medio, 4 años durísimos, donde el infierno justamente nos quería hacer creer que no existía eso. Pero es ahí donde la fe vence. Es ahí donde yo ver en el Espíritu, mucho más allá de lo que un texto bíblico dice, o lo que dice el griego, o lo que dice el hebreo, o lo que dice el arameo, poder ver la realidad en el Espíritu que un texto bíblico me trae. Un guerrero de Dios, un guerrero de Dios, un hombre desarrollado en el Espíritu, no busca entender intelectualmente lo que dice un texto, trata de entender la realidad espiritual que el texto bíblico me viene a plantear. El reino de Dios son realidades, no son conceptos. Y el problema es que nosotros hemos vivido el evangelio de los conceptos, como si fuera una filosofía, no el evangelio de las realidades. Es por eso que se disoció, se dividió lo que creo conceptualmente con la realidad que vivo. Y pareciera que somos hombres fragmentados, que creen una cosa pero viven otra realidad y lo toman como normal. Esa es la división que se produjo en el huerto. Esa es la división que se produce. Se fragmenta la realidad de Dios de la realidad del hombre. Se fragmenta la voluntad de Dios de la voluntad del hombre. Se produce una separación, una división. Y nosotros podemos decir que somos cristianos y seguir viviendo en ese huerto fragmentado. Cuando Jesús vino a romper esa fragmentación, porque Él dice que vino a reunir, a reconciliar las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra, a unirlas, a unir lo que se separó en el huerto. Entonces nos enfrentamos a un hombre que pierde la posición. Entonces un guerrero entiende que él tiene una posición en la vida. ¿Recuerdan de Sama, cuando los filisteos quieren tomar su terreno de lentejas? Dice que todo el pueblo abandonó y retrocedió porque los filisteos atacaban, pero Sama se quedó y peleó y sostuvo la posición y los filisteos no lograron tomar el huerto de lentejas. Entonces quiero decirte que ese es el carácter, ese es el desarrollo de un varón, de un guerrero en Dios. Sabe que tiene una posición y la defiende, se sostiene, lucha, batalla, pero no va a retroceder. ¿Recuerdan el cricket, no? Subo, pero me quedo firme ahí, anclado en esa posición que subí.
Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, él pierde su posición espiritual y Dios lo va a buscar donde estaba. Y aunque físicamente seguía en el huerto, en el espíritu, ya no estaba en el huerto. Se empieza a producir una separación de cosas que empiezan a perder el orden. Hubo una alteración en la naturaleza del hombre que cuando Dios lo va a buscar no lo ve, ya no lo encuentra igual. Le dice, ¿dónde estás? Y lo que Dios desea es que cuando Él nos busque, nos encuentre donde Él quiere que estemos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Ahora, esta historia de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal termina en la expulsión del huerto. ¿Qué es la expulsión del huerto? Simplemente llevar a todos los planos de la realidad, posicionar al hombre en todos los planos de su realidad. Cuando les explicaba que somos personas multidimensionales, es porque nos podemos mover en la dimensión del espíritu, hay una dimensión del alma, hay una dimensión de las emociones, hay una dimensión física. Cuando la Biblia habla de corazón, sabemos que tenemos un corazón físico que late, pero también hay un corazón en el alma, hay un corazón en la mente y hay un corazón en el espíritu del hombre. Entonces, son órganos transversales que abarcan las dimensiones. ¿Por qué no hemos querido aprender la vida en el espíritu? Porque queremos vivir la vida de Dios con las herramientas que nosotros tenemos. Con racionalidad, con intelectualidad. Entonces el hombre creó la teología. ¿Qué es teología? Estudiar a Dios. ¿Cómo vas a poder estudiar a Dios? ¿Cómo vas a poder estudiar a Dios? Es como que un microbio metido en medio de un microscopio quiere estudiar al hombre que lo examina. ¿Qué ve el microbio? Un ojo que se asoma en el microscopio, ¿me entendés? Y demás. ¿Qué podés entender? ¿Qué podés ver? Dios se revela al hombre. El hombre no puede ir más profundo, más allá de lo que Dios se revela. Está bien querer conocer a Dios, pero yo no puedo estudiar a Dios. Entonces, ¿pero qué queremos? Controlar a Dios. Quiero poder entender para controlar y en el fondo seguir viviendo mi vida. Y yo lo felicitaba ayer por los grupos pequeños, porque muchos, la mayoría, es decir, si tenemos que hacer un balance de lo que fue ayer, es reconocer, en cierta forma, que el corazón, una que el límite realmente fuimos nosotros, como decíamos, y otra, reconocer que en el fondo no hemos movilizado nuestro corazón. Hemos careteado, hemos tenido apariencias, pero en el fondo no hemos querido cambiar de corazón. Y nuestro corazón en el fondo se resiste a cambiar y no quiere pagar el precio de cambiar. Aunque eso es muy parecido a un suicidio. Eso es suicidio espiritual, no querer cambiar el corazón. Es muerte espiritual segura. Aunque sea salvo como por fuego, ¿no? Por haber creído en Cristo. Pero a nivel de lo que la salvación que habla Pedro, el cumplimiento de nuestro propósito, es suicidio. Entonces, vean que eso que sucede inmediatamente cuando él come del fruto que el Señor le había dicho, no comas porque ciertamente morirás. La traducción literal sería muriendo, morirás. Habla de un proceso de degradación. En la expulsión del huerto las cosas se ponen claras. Entonces el versículo 22 dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones
para guardar el camino del árbol de la vida. Fuera del huerto, fuera de la región de deleite, cortados de la vida de Dios, sin acceso al árbol de la vida, lo pone en cierta forma, el hombre queda a cargo de labrar la tierra, pero ya no le dice que guardes. ¿Se acuerdan que lo puso para labrar y guardar el huerto? ¿Sí? Ahora la instrucción es labrar la tierra. Pero labrar esa tierra era muy diferente, porque le dijo, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente vas a vivir, vas a subsistir. Al separarse de Dios, Dios se vio limitado a poder ayudar al hombre. Quiero que entiendas algo, Dios no te bendice más por las limitaciones que vos le pones, porque Dios quiere ser uno con vos. Lo que se hace durísimo para nosotros es por algo, es que tenemos el corazón endurecido. Estamos separados de Dios. No, pero si yo creía en Cristo, sí creíste en Cristo, pero le tenés que ir entregando las habitaciones de tu vida para depender de Dios y funcionar unido a Dios. Entonces, dice que el hombre ahora tiene que labrar la tierra. ¿Por qué no tiene que guardar? Porque ya no hay más nada que guardar. Ya se perdió todo. Ya entregó la creación a Satanás. ¿Qué tiene que guardar? Si él mismo ya es un esclavo de ese sistema espiritual. Entonces lo pone a labrar la tierra, vas a tener que trabajar. Y Dios impide el acceso al árbol de la vida, porque el hombre ya tenía una estructura degenerativa, activa en su vida, que era la muerte. Ciertamente muriendo morirás. Imagínate si comía del árbol de la vida que le impedía morir y sus células seguían degradándose con todo tipo de cáncer y demás. Hoy veríamos a Adán y probablemente sería una bola de carne y de cáncer arrastrándose por la tierra, porque su cuerpo seguiría vivo, él seguiría vivo, pero la muerte produciría un proceso degenerativo. Entonces, ¿qué Dios dice? No, que no comas del árbol de la vida. Esta expulsión fue traumática, muy dura. O sea, vos pensás de lo que es tener la plenitud de Dios, de repente encontrarte que estás desnudo, expulsado de toda esa realidad, valiéndote por tus propios medios, porque Dios ya no me puede ayudar, porque yo me alejé de Dios, yo me separé de Dios. Esto es más o menos como, a ver, yo pienso, ¿no? Alguien sale, le roban el auto, no sale y se da cuenta que se quedó sin el auto. Y viene toda una crisis, ¿no? De decir, perdí eso. Bueno, imagínate lo que es perder todo, que te roben todo. El diablo le robó todo a Adán. Imagínate qué fuerte esa experiencia. Ahora, esa expulsión y esa muerte que entra en el hombre empieza a activar un modelo de personalidades, de mentes y de espíritus demoníacos que comienzan a perturbar la vida del hombre y empiezan a interferir en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque esa creación que dio bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas, bajo Satanás, bajo la serpiente antigua, hay un principio espiritual que dice que somos esclavos de aquello que obedecemos. El hombre, al obedecer la voz de la serpiente, quedó bajo la esclavitud de la serpiente. No nos vamos a poner a estudiar eso, pero tiro los principios así bien básicos. A partir de allí, lo que se empieza a dar es un modelo de un hombre dividido. El hombre se empieza a dividir internamente. Ayer, como decíamos, llegamos a la conclusión de que hay algo dentro de nosotros que quiere a Dios, pero hay algo dentro de nosotros que no quiere a Dios, que nuestro corazón se niega. Damos vueltas.
Es algo que brota mucho en los perfiles de varones inseguros, no saben qué quieren. Sí quiero, pero lo que pasa es que está caro, entonces, y no sé la verdad si ese color me gusta. ¿Qué pasa? Hay un área de él que le gusta, hay otra área de él que no le gusta porque está caro, hay esto. ¿Sí? Pareciera como que tuvieras 5 varones decidiendo algo, 5 mentes decidiendo algo. Nos engañamos, nos ocultamos, engañamos a los demás, pero no avanzamos más allá de lo que nuestro corazón está resuelto a hacer. Es por eso que si querés que esto acá no sea un entrenamiento más, una prédica más, en realidad lo que tenés que tener absoluta claridad es esto. Si yo no me meto con mi corazón y no voy a la profundidad de mi corazón, si no dejo que la espada de Dios se clave a la profundidad del corazón que se tiene que clavar, la visión de Dios es muy simplificadora. En el fondo nosotros hacemos un montón de problemas, pero cuando el Señor apunta te dice, en el fondo tu corazón no me quiere amar. Entonces, o llevas a que tu corazón me ame y yo te ayudo con el poder de mi Espíritu Santo, o en el fondo siempre vas a vivir igual. Pero no te engañes diciendo que quieres cambiar. Esa división de Dios separó el espíritu del hombre del de Dios. Y el trauma de la expulsión, el rechazo de la expulsión comenzó a producir fragmentaciones dentro del hombre. El hombre comenzó a vivir una metamorfosis interna en su corazón, en su alma, en su mente, en su cuerpo, en sus emociones, en sus pensamientos. Tremendo. Mateo 12:25 dice, y conociendo Jesús los pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Una de las manifestaciones del infierno es que produce división y fragmentación en todo lo que Dios creó para que funcione siendo una unidad. El infierno necesita que estés dividido, dividido de Dios, dividido internamente, dividido de tu esposa, dividido de tus hijos, dividido de la iglesia, dividido. Porque en medio de la división, ese espacio que se genera cuando se fragmenta algo, son ocupados por las tinieblas y desde allí atacan las facetas que se dividen. Es decir, cuando el infierno divide, busca atacar lo que divide. Judas se dividió de Cristo, atacó a Cristo, pero atacó a Judas y atacó a los discípulos que eran uno con Cristo. Entonces, el infierno está dedicado a atacar a todo lo que es una unidad. El infierno, para tener presencia en nosotros, requiere que estemos divididos. El infierno no puede penetrar donde hay unidad. Por lo que siempre intentará dividir para tener presencia. Santiago, la carta de Santiago, el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice, pero que pida con fe, sin dudar. Fíjense, ¿qué es la duda? La manifestación de dos mentes, de dos personalidades, de dos perfiles en nosotros. Como te decía, uno que quiere y el otro que dice, no, pero no conviene. Como si estuvieras en una reunión de consejeros, ¿me entendés? Y tenés múltiples voces que tienen cada uno una voz diferente. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Acá tenés la imitación del Espíritu Santo por el lado del infierno. El Espíritu es un viento que te guía y te dirige como si llevaras una hoja con el viento.
Pero acá está hablando de un viento que golpea sobre el mar. Y recuerden que el mar bíblicamente es una representación de las multitudes bajo el gobierno del diablo, bajo el gobierno de la gran ramera, donde se asienta la gran ramera. Entonces primero está planteando que el que duda es una persona que está sometida todavía bajo el gobierno y la influencia del enemigo. Y que el viento que él sopla es un viento que lo hace avanzar y retroceder como una ola. Y la ola tiene movimientos violentos. Entonces, con violencia sube, con violencia cae, con violencia. ¿No te pasó que una ola te agarra mal parado, fuiste alguna vez al mar y te revuelca? Bueno, ese sos vos en medio, ¿no? Avanzás, retrocedes, mucha confusión. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. A ver, yo creo que como varones luchamos mucho contra esto. El empezar y no terminar, el decir que sí y después no hacerlo. Todo eso debilita muchísimo nuestra unidad. Cuando digo que voy a hacer algo, una porción de mí lo quiere hacer. Cuando termino no haciéndolo, quiere decir que hay otra porción de mí que no lo quería hacer. ¿Qué está manifestando? Que estamos divididos. Somos varones divididos internamente. Inestable en todos sus caminos. Esto nos quita mucha autoridad delante de nuestra esposa, nos quita mucha autoridad delante del mundo espiritual, nos quita mucha autoridad delante de nuestros hijos. Y el propósito de Dios es que recuperes tu autoridad en este fin de semana, o al menos que te encamines en el propósito de recuperación de tu autoridad. Eso no va a ser sin trabajo, ¿sí? Y esfuerzo en la gracia de Dios. Esto es un proceso de reconstrucción. La palabra doble ánimo en griego es dipsujos. Habla de doble espíritu. Dis significa dos veces o dos. Suye es la palabra utilizada para mente, espíritu, vida. Normalmente vamos a verla traducida. Doble vida, dos mentes, dos tipos de vida, dos tipos de espíritu. ¿Qué está hablando? La operación de diferentes naturalezas en mí, diferentes estructuras mentales en mí. Este hombre de doble ánimo es el producto del infierno en nosotros. Es el modelo de hombre babilónico. El rey Nabucodonosor tiene una visión y él ve una estatua. Y ve un hombre, ve el modelo de un hombre, una estatua imponente, gigante, curiosamente de metal y algo de barro. Y Daniel le dice, tú, oh rey, tuviste una visión. Y aquí hay una gran estatua. Esta estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Este es el modelo de hombre que Babilonia forma. Es un hombre que imponente y que encandila con su brillo, pero ese es el engaño del modelo de hombre, del sistema de este mundo, que seduce y parece que es un modelo válido, pero delante del reino de Dios es absolutamente vano. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. En realidad, esta estatua lo que representaba era la cabeza de oro, el imperio babilónico, los persas, los griegos. Lo que Dios le estaba revelando a este rey, y que Daniel recibe la revelación, es los diferentes reinos que iban a venir hasta el imperio romano.
Pero ¿por qué era una estatua? Lo que pasa es que también este es el diseño de construcción que el infierno tiene. El mundo espiritual se mueve en diseños. Entonces, por ejemplo, los principios de unidad que operan en vos también operan para la familia y operan para una congregación y operan para nuestra relación con Dios. Son diseños y se aplican en las diferentes esferas. El infierno es un imitador. ¿Qué hizo? Desarrolló diseños. Y acá tenés un hombre, cabeza de oro. ¿Por qué? El oro significa divinidad. Y el hombre en su mente se cree perfecto. Se cree hermoso, se cree un capo. Se cree que como él piensa está bien. Y vos podés ver que tiene la vida hecha cuadrito en un montón de aspectos y él sin embargo sigue creyendo que es bueno. Con mucha humildad y respeto, a veces me he sentado a hablar con personas que me quieren, te sentás a hablar y te quieren mostrar todo lo que saben de la Biblia y yo le digo, ¿y de qué te sirve saber eso si tu matrimonio está deshecho? A ver, ¿de qué te sirve saber eso si tus hijos están destruidos? Y esa es la cabeza de oro que Babilonia le pone a la gente. Para que en su conciencia yo estoy muy cerca de Dios. La religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. La vida del Espíritu es la acción de Dios rescatando al hombre y acercándolo a Él. Es la única válida. Un varón que entonces se cree perfecto en su mente, cree que tiene un corazón y sus brazos, sus manos, obras justas, que Él es justo. El bronce significa juicio, pero que en realidad, a la altura de los genitales y demás, toda la parte reproductiva, sus generaciones están bajo el juicio de Dios. Hay maldiciones activas. Piernas de hierro, se cree fuerte. Firme en sus propias fuerzas. Pies de hierro y barro. ¿Qué quiere decir hierro y barro? El hierro y el barro no se unen. Es algo quebradizo. Y en el fondo toda esta estructura está soportada por algo muy débil, que se desmorona. En la profecía dice que hay una piedra cortada, no por mano humana, está hablando de Cristo, y que se lanza contra esta piedra. Por eso esto llegaba hasta el Imperio Romano. ¿Qué era el Imperio Romano? Un montón de alianzas entre pueblos y reinos. Por eso es esa mezcla entre el hierro y el barro, lo humano y lo fuerte, pero que en el fondo era débil y se resquebraja. Y por eso la venida de Cristo se manifiesta en medio del Imperio Romano, porque Él es la piedra que viene a destruir la construcción de este modelo de reino y también la construcción de este modelo de varón. Viene a destruir ese modelo de humanidad emparchada, ensamblada para estar engañado. Y Él viene a traer un modelo de varón, de humanidad íntegra, que pueda volver a ser uno en Cristo y funcionar como una unidad para hacer la voluntad del Padre. Jesús viene a traer un modelo de hombre. Y te voy a poner una meta muy práctica para que nosotros empecemos a romper la división que hay en nosotros y construir la unidad que debe haber dentro de nosotros. En Marcos 12:29, Jesús responde y dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando hablamos de todo, hablamos de el uno. ¿Sí? A ver, cuando yo hablo de un todo, ese todo forma un uno.
Esa es la meta de Dios aquí. Ahora, ¿no les llama la atención que este mandamiento que ya había sido dado en el Antiguo Testamento agarra diciendo, primero dice, oye? ¿Cómo empezó la caída en el huerto? Oyendo la voz que no había que oír, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se da el proceso de división interna a través de oír una voz incorrecta. Entonces lo primero que dice Dios es, oye. Lo primero que tenemos que aprender es a oír a Dios. Por eso quiero decirte que tu actitud en la adoración es clave. Tu actitud y tu hambre de querer oír a Dios es clave. ¿Por qué? Porque si yo oigo quiere decir que Dios habló. Y si Dios habla palabra dabar. Y cuando Él habla palabra dabar, Él me habla realidad. Y si yo logro oír la realidad de Dios, es el principio para introducirme a esa realidad. Y si yo en el Espíritu logro introducirme a esa realidad de Dios, quiere decir que sigo penetrando y esa realidad de Dios es expansiva y se empieza a expandir sobre mi alma, sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre mi mente, sobre mi cuerpo y llega un momento donde se expande estableciéndose en mi entorno y lo transforma todo. Pero ¿cómo empieza todo? Oyendo. ¿Cómo empieza la formación de un niño cuando el esperma entra a fecundar el vientre, el óvulo de la mujer? La palabra de Dios es como el esperma que entra en nuestro oído, nuestro vientre espiritual y empezamos a gestar y concebir una realidad de Dios. Por eso el problema del corazón endurecido es que es un corazón estéril. Es un corazón que, por más que llegue el esperma, el óvulo o el vientre no tiene la capacidad de fecundar y retener esa vida y se pierde. Entonces, imagínate, hacete una pregunta, con todos los mensajes que has escuchado a lo largo de tu vida, imagínate si fueran realidad en tu vida todos los mensajes que escuchaste. Pero entraban volando, viejo, más o menos, con alitas de ángeles ya más o menos. ¿No les parece? Ahora, ¿por qué la palabra no tiene la capacidad de transformarnos a ese nivel? Por nuestro corazón. El problema es que nosotros seguimos creyendo que con más mensaje vamos a cambiar. Y lo que nosotros tenemos que entender es que vamos a cambiar cuando nos determinemos a ir de la mano del Espíritu Santo por todo lo que Dios quiere alcanzar en nosotros. ¿Sí? Y ese es el enfoque que quiero que tengas. Yo sé y mientras estamos hablando, ¿no? Yo veo al Espíritu de Dios como concentrándolos y acomodándolos por dentro para que sean personas enfocadas. Por eso es tan importante tratar con las divisiones internas. Todo lo que Dios creó lo hizo para que funcione en unidad. A ver, Él dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es uno. ¿Qué le estaba queriendo enseñar? Unidad. Es uno, soy uno. El apóstol dice, en Dios no hay sombra de variación de luz. Quiere decir que lo recorres por donde lo recorres y notas la misma integridad, sustancia y no encontrás división. ¿Dónde se produce una división? Muchas veces, por ejemplo, cuando hay diferentes densidades, lo hablábamos con la escoria, lo hablábamos cuando hay mezcla de metales. Parece que tenés una sola, pero el bronce, que es una aleación. Si la empezás a fundir, en algún momento vas a ver que el estaño y el cobre se separan. Dios no es ni siquiera una mezcla homogénea, que vos decís el agua y el azúcar y es estable. Dios es una misma sustancia, una misma naturaleza. Entonces Él dice, yo soy uno. ¿Por qué pone eso? Porque te está definiendo que vos también tenés que tratar de ser uno. Y después viene la lección práctica. ¿Cómo lográs ser uno? Si me lográs amar con todo tu corazón, si lográs que tu alma me ame, si lográs que toda tu mente me ame, si lográs que todas tus fuerzas me amen, lo que yo voy a producir en vos que te voy a hacer uno. El fuego del amor de Dios
del amor por Dios va a empezar a unirte, a romper las divisiones, a romper las fisuras, para que te conviertas en uno. ¿Cómo me doy cuenta que no soy uno? Cuando veo que en un área amo a Dios y en otra área no lo amo. Miren qué fácil. Cuando yo veo que algo en mí no ama a Dios, estoy detectando una división en mí. Mira, qué capo Dios, qué tremendo. Con un solo mandamiento, lo dio en el Antiguo Testamento. Y Él ya soltó el principio para detección de divisiones. Entonces un Geber, del mismo modo que vería y diría, mira, yo estoy unido, yo estoy herido, y busca sanar su herida porque sabe que ir a la guerra herido lo debilita. Porque si el enemigo lo ve sangrar en ese lado, lo va a golpear ahí. Como la película de Karate Kid, ¿no? Lo quiebra el otro y sube, ¿y qué le busca? Golpear ahí, donde está herido. Bueno, el enemigo busca eso, golpearte por donde está sangrando, para seguir debilitando. ¿Cuál es su meta? Que dejes de luchar. El día que dejas de luchar, perdiste la fe. Perdiste la fe. Ahora, tampoco sirve una fe mística, ¿no?, para la guerra. ¿Qué es la fe mística? Sí, yo estoy luchando. ¿Y qué estás haciendo? Nada. No, eso es un concepto. Es una fe mental. No sirve de nada. La fe te pone en movimiento, la fe te mete en guerra, la fe te mete a invertir, la fe te mete a entrenarte, la fe te mete a crecer, la fe te mete a buscar a ver quién tiene capacidad, quién creció en esto para que me imparta ese don. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces el concepto de familia de Dios es un uno en Él. El concepto de hombre es un uno en Él. No un hombre fragmentado, una persona que es uno. Y quiero que veas la unidad, más que como un estado, que si bien es un estado, quiero que la mires como una naturaleza, como si fuera un líquido que tiene la misma densidad, como si derramaras 2 vasos de agua en otro vaso y vos le decís, a ver, bueno, buscá lo que estaba en el vaso de la izquierda y lo que estaba en el vaso de la derecha, no lo podés ver, no lo podés separar, porque son una misma naturaleza y se unieron, se fusionaron. Ese es el concepto de unidad que Dios tiene. Él nos pide que lo amemos con todo nuestro uno. Y Él define corazón, mente, alma, fuerzas. Fueron diseñados para amarlo a Él. Y esa es la señal de sanidad. ¿Cuándo estoy sano? Cuando todo puede amarlo. Todo en mí puede amarlo. Eso es lo que Cristo conquistó cuando Él vino. Él logró amar a Dios así. Fue el primero que logró amar a Dios así. Vean que no dice espíritu. No dice me amarás con todo tu espíritu, con todo tu corazón. No dice espíritu, ¿por qué? Porque el espíritu del hombre ama a Dios. El problema es que tiene un tapón que se llama corazón. Cuando nuestro espíritu nace del agua y del espíritu, nuestro espíritu ama a Dios desesperadamente. Entonces vos estás en medio de la adoración, te das cuenta, y tu espíritu está desesperado por agarrar algo de Dios, pero tu corazón está así, tu cuerpo tiene sueño, entonces está así, gloria, gloria. En su templo todo dice gloria. Nosotros somos el templo, ¿ese templo dice gloria? No. Ese cuerpo dice el fonema gloria.
pero no está dando mucha gloria, que digamos. El hombre en Dios, quiero que vean esto. Miren la imitación del diseño de la estatua esta de Nabucodonosor. Entonces el oro tiene que ver con el corazón, la pureza y el deseo. La plata tiene que ver con una mente justa, con un razonamiento, una inteligencia justa. El bronce tiene que ver con el alma, el juicio, con las emociones y pensamientos y sensaciones de ser juiciosos. Y el hierro, las fuerzas, la firmeza, tiene que ver con voluntad y decisiones. Cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, lo que está hablando es de tu voluntad. En el fondo, cuando una persona abandona y la otra sigue, vos decís, tuvo más fuerza para seguir. No, tuvo más voluntad para seguir. Porque aunque tenía ganas de dejar como el otro, tuvo una voluntad más férrea de sostenerse y seguir un poco más. En el fondo, detrás de la fuerza está nuestra voluntad. Hay gente que tiene más músculo y más fuerza, pero hay gente que tiene voluntad más fuerte y a pesar de que tiene menos músculo se sostiene más porque su voluntad no deja que suelte eso. Entonces, ¿qué es ser uno en Dios? Cuando yo logro que mi corazón, mis deseos, mi razonamiento y mi inteligencia, mis emociones y pensamientos y mi voluntad y decisiones estén proyectadas a esto, a amar a Dios. Pero para eso, muchachos, necesitamos hablar verdad en el corazón. ¿Qué es hablar verdad en el corazón? No mentirnos. Y fue lo que llegamos ayer a la conclusión de decir, mira, hay cosas en mí que aman a Dios y otras cosas que no. Bueno, listo, es ahí donde te tenés que dedicar a trabajar. Es ahí donde te tenés que meter en oración y decir, Señor, cambiame este corazón que no te quiere amar. Muchas veces me he enfrentado a ese escenario, de darme cuenta que tenía que seguir y ya lo estaba haciendo por responsabilidad. Yo no quiero moverme con Dios por responsabilidad, me quiero mover por amor. Y cuando me doy cuenta que opero en responsabilidad, ya me empieza a oler, no huele a adoración. La responsabilidad no adora, solo el amor adora. Y cuando veo que me muevo por responsabilidad, me replanteo y me doy cuenta de algo. La medida de la capacidad de amor que tengo no alcanza para lo que viene. Entonces, ¿qué hago? Me meto con el Espíritu Santo y le digo, dame capacidad de amar al Señor más. Expandime, dame más ancho de banda de amor, para que esto también lo pueda hacer por amor al Señor. Porque no voy a ser un religioso funcionando por responsabilidad. No voy a ser un empleado que es responsable, pero su corazón no está ahí. La desobediencia es un diseño de voluntad dividida. Cuando yo desobedezco, normalmente cuando hablas con una persona que pecó, te dice, yo no quería pecar, pero pequé. ¿Qué es lo primero que ves? Una persona dividida. No quería pecar, pero pecó. ¿Y por qué terminaste haciendo lo que no querías hacer? Porque tu voluntad se dividió. Y tu fuerza terminó siendo utilizada para hacer lo que desagrada a Dios. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Vos tenés autoridad y tenés poder. Entonces él necesita, a través del engaño, convencerte para que termines haciendo lo que él quiere que hagas. En el fondo, siempre que pecamos somos responsables porque el que aprieta el gatillo soy yo, cuando peco. Y la huella digital que hay en el arma, ese va preso. Por más que el otro sea el que te indujo a apretar el gatillo y tomar el arma. Todo espíritu inmundo tiene una mente
y tiene la capacidad de disipular una mente en el hombre. Una mente acorde a su mente en el ser humano. Una de las fragmentaciones más terribles que el hombre tuvo cuando cae en el huerto es la división entre su espíritu y su corazón. Entonces, el corazón es como si fuera una consola de audio que tiene un montón de plugs para enchufar. El corazón es eso. El espíritu del hombre tiene un montón de cables que se conectaban al corazón del hombre. Cuando se divide el espíritu del corazón, quedan un montón de bahías para conectar libres. Y es ahí donde vienen los espíritus inmundos a conectarse con el corazón del hombre. Por eso te digo, donde hay espacios vacíos, el infierno siempre los llena. Donde no hay luz, hay tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas son la ausencia de la luz. Donde la luz no está, va a haber tinieblas. Donde Dios no está conectado en los conectores de mi corazón, voy a tener sin duda conexiones con tinieblas. ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón? Es tener todos los conectores de tu corazón conectados con el Espíritu que Dios ha puesto en vos y con el Espíritu Santo en tu vida. La división es el resultado de la acción de las tinieblas en nuestra vida. Y ya vamos a ver que esas tinieblas pueden venir del infierno o de nuestro propio corazón. La primera brecha que nosotros vemos en Adán, o en la mujer en este caso, es que se animó a pensar un pensamiento diferente al de Dios. Esa es la primera división que detectas. Cuando la serpiente usa la voz y le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que no morirán, sino que cuando coman van a ser igual a Él. Mentira. Verdades parciales. Pero en cierta forma, ¿cuál fue la división? Cuando la mujer decide pensar algo diferente a lo que Dios piensa, pensando la mente que la serpiente le inyecta. La serpiente hablando le inyecta un tipo de mente. Y la mujer se divide teniendo dos mentes en ese momento. Por un lado, la mente que Dios había formado, que en realidad es el varón que le transmite a la mujer. Porque cuando Dios da esa instrucción, la mujer no había sido creada todavía. Era responsabilidad del varón comunicarle a la mujer lo que Dios había dicho. Y se lo comunicó medio mal, porque la mujer dice, y dijo que ni lo toquemos. Eso se lo agregó a Adán. Eso es lo que hace la religión cuando le empieza a agregar a la Biblia textos, ¿no? Y explicaciones. El otro día voy y le digo, quiero una Biblia que no tenga nada, quiero que una Biblia que tenga Biblia, no quiero la Biblia del vencedor, la Biblia del cocinero, la Biblia ¿me entendés? Del deportista, la Biblia, ¿sí? No encontré. Quiero una Biblia que no me diga nada más que la palabra quiero. No había. Como se dan cuenta, este es de estudio, ¿no? Ni siquiera de estudio, porque en el fondo es lo que otro interpretó o vio. Y yo quiero que me hable el Espíritu en ese aspecto. Entonces, fíjate cómo el varón le dice, ni lo toque. Eso como diciendo, mira, en realidad ni lo toque. Es el varón comunicando. ¿Viste ese árbol? Ni lo toques, ni te acerques. Chao. Y la mujer se queda encima, que a la mujer le gustan los detalles. Le gusta que le des toda la descripción de las situaciones. ¿Por qué? Porque su mente es detallista. En cambio, la nuestra es resumen del resumen del resumen. ¿Viste?
Entonces la mujer dice, sí, Dios dijo que no comamos de él y que no lo toquemos. No, Dios no dijo que no lo toques. Está bien. Era implícito y es una interpretación. Pero ella cuando empieza a considerar, wow, ahí se produce la división. La primera división que nosotros vemos en la creación es la rebelión de Lucero. Cuando él se empieza a mirar a sí mismo y se empieza a considerar como algo independiente de Dios. Porque Dios crea la creación dando voluntad a su creación, a sus ángeles en este caso, y sabiendo que por amor su creación se iba a mantener unido a su misma mente, a su misma voluntad, a sus mismos deseos, sabiendo algo, que lo que él desea no lo desea para sí, sino para el bien común de todo lo que está unido a él. Entonces vos decís, ay, sí, mira a Dios, qué soberbio, no quiere que todos pensemos como él piensa. No, es que no hay manera de pensar más bondadosa, más amorosa, más beneficiosa que la de él. Entonces cuando Dios dice que quiere que haga su voluntad, no es la voluntad que a él se le ocurre, es el mejor diseño para tu vida. Donde él va a seguir siendo Dios, haga su voluntad o no la hagas. ¿Quién más se beneficia sos vos, integrándote a su inteligencia, a su sabiduría, a su bondad y a sus recursos? Entonces, el diablo siempre va a necesitar usar de tu autoridad para traer su voluntad corrompida a tu vida. Por eso va a intentar manipulándote, produciendo deseos y pensamientos que te lleven a hacer la voluntad del padre de mentira. ¿Qué es lo que busca producir el diablo? Una mente dividida de Dios, un corazón dividido de Dios, un alma dividida de Dios, una fuerza, una voluntad dividida de Dios. Si logra eso, va a lograr que peques. Porque vos ya estás funcionando en otra personalidad diferente a la identidad y la personalidad que Dios te dio a vos. Entonces, a ver, podemos decir que el proceso de sanidad y entrenamiento de una persona cuando llega a la iglesia es lograr quebrar sus divisiones para hacerla uno con Dios. Me parece una hermosa definición de sanidad. Una hermosa definición de sanidad. Efesios 2, 1 al 3 dice, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa, dice, en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vimos como todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando la Biblia habla de carne, habla de la degeneración que tuvo el corazón del hombre y la mente del hombre viviendo independientemente de Dios. Es decir, es un corazón y una mente autónoma, dividida de Dios y corrompida. Eso es la carne. Ahora me llama la atención que acá utiliza dos veces, éramos hijos de. Porque ser hijo de significa naturaleza. Yo adopto la naturaleza, yo adopto el género de ese espíritu. Los espíritus inmundos tienen géneros. ¿Qué género sería? Un espíritu de alcoholismo es un género de espíritus. Un espíritu de lascivia es un género de espíritu. Un espíritu de orgullo es un género de espíritu. Cada uno de ellos tiene una mente y una personalidad y una práctica que tratan de producir en el hombre. Y acá está diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, el espíritu que ahora actúa, acciona, se manifiesta en los hijos, a través de los hijos de desobediencia. ¿Qué es un hijo de desobediencia? Una persona que tiene su voluntad dividida de Dios. ¿Qué es desobediencia? Una voluntad dividida de Dios.
hijos de desobediencia. Viviendo en los deseos de nuestra carne, deseos divididos de Dios, haciendo la voluntad de la carne, voluntad dividida de Dios, pensamientos divididos de Dios, y eso que nos convierte en hijos de ira. Es decir, vivimos bajo una naturaleza de ira. Por eso a veces, aun siendo cristianos, nos sigue yendo tan mal en un montón de áreas. Porque Dios me ama, pero su justicia, cuando detecta naturaleza de ira y no hay naturaleza de desobediencia, centrada en los deseos de la carne, de los pensamientos y de la voluntad de la carne, cuando no hay arrepentimiento, es decir, se cauteriza la conciencia, yo asumo como decir, me autoengaño diciendo está todo bien en mi vida, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, pero como vimos ayer, los ojos de fuego del Señor se posaron en nosotros y pudimos ver que tenemos nuestro corazón clavado como mula empacada, atorada, que no quiere avanzar. En el fondo mi corazón no quiere avanzar. Eso ya me empieza a poner bajo la condición de hijo de desobediencia. Y por naturaleza me empieza a meter en la condición de operar bajo ira. Dios me ama, pero su justicia me golpea. ¿Y la misericordia de Dios para qué es? Para que yo pueda recapacitar y volverme y cambiar mi corazón. ¿Cuál es el problema de los deseos del corazón? Que ni bien mi corazón desea algo, mi espíritu ya se movilizó a hacerlo. Jesús dijo, escucharon que no desearían la mujer de su prójimo, que no adulterarían, pero yo les digo algo, dice, el que en su corazón deseó la mujer de su prójimo, ya adulteró. ¿Cómo es eso? Es que ese es el poder del corazón. Cuando el corazón desea algo, ya se moviliza nos moviliza en el espíritu a hacerlo. Entonces, cuando mi corazón desea a la mujer del prójimo, en el espíritu mi alma se movilizó como si esa fuera una realidad cumplida. Es allí donde entra mucho también la imaginación de la mente. La deseo y, qué sé yo, por decirte, la persona se imagina teniendo relaciones sexuales con la mujer. Listo, ahí ya está hecho. Si yo no paro ese proceso, termino ahí. Eso se va a hacer. Así funciona la fe en Dios, pero para lo bueno. Ahí te das cuenta, la fe funcionando en lo malo. Como una realidad que es un concepto, es algo que se me muestra en lo interno, termina siendo una realidad en lo natural. Yo oro que el Señor nos dé sabiduría, muchachos, para poder atrapar estos diseños, estos principios de funcionamiento. Porque si aprendes a manejar estas cosas, te aseguro que vas a empezar y perseveras, vas a empezar a ver cómo todo se abre. Entonces te repito, cuando tu corazón desea algo, cuando tu mente lo imagina, en realidad estás empezando a meterte en una realidad espiritual, pero es del infierno en este caso. Por eso Jesús dijo, ya no se juzga como adúltero el que comete el acto sexual, sino aquel que ya en su corazón lo hizo y ya en su espíritu atrapó esa realidad.